Dios te bendiga en este día. Eh, un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo en este canal Lámpara a nuestros pies. Mi nombre es Onelio Barreto y estamos gozosos de poder compartir contigo la gloriosa palabra de Dios. Hace unos días comenzamos el estudio de este tema de la Biblia. Dimos una primera parte en la cual analizamos el concepto de Biblia, vimos también los nombres que ella misma se da en su contenido, y en el día de hoy te invitamos a seguir analizando este tema tan importante, tan interesante que vamos a ver seguidamente. Te invito a buscar allí en la palabra de Dios la segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esa porción de las Escrituras que debe estar bien presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 y verso también 17. Leemos en el nombre del Señor. Dice la Escritura, toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer, por supuesto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios busca tu perfección y la mía. Alabado el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, en este día, porque tú eres glorioso. Este día tú lo has hecho. Gracias porque en el día de hoy tu misericordia volvió a ser con nosotros. Te rogamos tu guianza, tu dirección para este momento, para este tiempo. Bendícelo, Señor, y que podamos entender todos, porque todos estamos sentados a tus pies escuchándote a ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, una y otra vez hemos escuchado las expresiones de algunas personas que dicen: tú tienes una Biblia, tú lees la Biblia, pero si la Biblia es solamente un libro cualquiera como los demás. Y también conocemos del testimonio del profesor universitario que desacreditaba la Biblia y aún se reía burlándose de ella ante sus alumnos. Y yo creo que tenemos que decir que estamos en presencia, los que así dicen, a los que así piensan, estamos en presencia de personas que lo único que hacen es desvirtuar el Evangelio, desconocen la Biblia, la ignoran y aún están prejuiciados en contra de ellas. Porque si analizamos bien, hay un adjetivo, hay un calificativo que es el que describe a la palabra de Dios. Y lo hemos colocado allí en la pizarra. El calificativo, el adjetivo de la palabra de Dios es la expresión única. Ella es única, la Biblia es única, ese libro es único. Y vamos a ver esto bien de cerca. Te invitamos a que nos sigas en el día de hoy. La palabra única significa que el libro es uno, que es especial y que es sin igual. No hay otro libro, no hay otro compendio de historia, otro tratado de ciencia, no hay otro libro que se asemeje a la palabra de Dios. Ella es única. Y es única en las maneras siguientes. 1 Timoteo 3:16. Allí en la pizarra, 1 Timoteo 3:16. 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 1 Timoteo 3
hemos dicho que ella es única en cuanto a continuidad. En los aspectos siguientes, ella es única en cuanto a continuidad. ¿Por qué decimos que es única en cuanto a la continuidad? Bueno, por varias razones. Ella se demoró en escribir 1600 años. Estamos hablando del libro de Dios, del libro de las edades. Ella demoró en escribirse 1600 años. Y cuando hablamos de 1600 años no estamos hablando de 2 días, ni estamos hablando de 40, ni 50, ni de 3 siglos, ni de 10 siglos. Estamos hablando de 16 siglos. 1600 años demoró la Biblia en escribirse. Otro aspecto por el cual decimos que ella es única en continuidad y es porque la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores. 40 personas escribieron en ella. La Biblia es el libro de Dios. Dios la inspiró. Quiere decir que Dios salvaguardó a los escritores y a la escritura misma del error de ellos, pero manos humanas la escribieron y fueron alrededor de 40 personas bien diferentes unas de otras. Estamos hablando de un curso de un límite de tiempo de 1600 años. Hay escritores como por ejemplo el caudillo Moisés, que fue el primer escritor de la Biblia, el apóstol Juan, que fue un pescador, también figura allí un médico gentil llamado Lucas, los poetas como Salomón, el rey Salomón. Es decir, estamos hablando de una variedad, de una heterogeneidad de autores desde el punto de vista social. Unos eran poetas, unos eran reyes, otros eran pescadores, unos eran rabinos, otros eran estadistas, hombres de estado, primeros ministros, como en el caso de Daniel. Otros eran hombres de guerra, generales de ejército como Josué. Estamos hablando de una heterogeneidad social de los autores bíblicos. Nos hemos auxiliado en el día de hoy de un esquema. Si usted mira aquí a la pizarra, nos hemos auxiliado de un esquema que nos habla de la continuidad cronológica del tiempo, porque el tiempo y la geografía son los dos ojos de la historia. El tiempo nos ayuda a ubicarnos en donde queremos ver los hechos, los personajes, y aquí tenemos una línea cronológica del tiempo, valga la redundancia, donde hemos dividido esa línea cronológica en segmentos de 500 años que recoge la historia bíblica, de 500 años en 500 años. Y así hemos comenzado por el primer hombre que Dios hizo en el jardín del Edén, llamado Adán. Estos son fechas también aproximadas, porque la Biblia no dice con exactitud cuándo Dios hizo todas estas cosas. Los teólogos han calculado aproximadamente las épocas, y tenemos que hablar del año 4000 antes de Cristo, del personaje bíblico Adán.
el primer hombre que Dios hizo. Pasado 500 años, como hemos dicho, que hemos dividido esta línea cronológica, hablamos de Jared. Jared es un personaje bíblico no muy conocido. Es el padre de Enoc. Es el padre de Enoc. Este hombre vivió aproximadamente 962 años. Creo que es una buena cantidad de tiempo. Es el segundo hombre que más ha vivido. Estos son los días de los patriarcas antediluvianos, se les conoce así, los patriarcas antediluvianos, porque vivieron antes del diluvio. Enoc, pasado 500 años, llegamos al año 3000 antes de Cristo y nos encontramos con Enoc, que es el personaje bíblico que fue traspuesto. Él vivió un tiempo en la tierra, caminaba con Dios, dice la Biblia, y fue llevado vivo al cielo. Se cree que Dios tiene más ministerio, más servicio para él en tiempo futuro, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Alabado el Señor. Enoc es el personaje bíblico traspuesto, vivió en el año 3000 antes de Cristo. Noé en el año 2500, el famoso constructor del arca. El arca que se piensa está en el monte Ararat, creo que hoy pertenece a la nación rusa. El constructor del arca, para protegerse del diluvio universal que vino. Pasado 500 años y llegamos al año 2000, nos encontramos con Abraham. Abraham es un personaje bíblico importante porque él es el padre de la nación hebrea. Él es el primer ser humano que Dios llamó para fundar la nación hebrea, la nación israelita que está en el Medio Oriente, el pueblo de Dios de la antigüedad. Abraham, el padre de la fe. Pasados 500 años más nos encontramos con Moisés. Yo quiero decir que esta fecha que hemos puesto en esta línea cronológica no es que estos personajes bíblicos no es que nacieron ni murieron en ese año, sino que vivieron en ese año. Después de Abraham, 500 años después, viene Moisés. Moisés vivió aproximadamente en el año 1500 a.C. Moisés es el caudillo, el legislador de Israel, el personaje que Dios llamó desde Egipto, donde estaba el pueblo israelita preso, aprisionado por sus fallas en la obediencia a Dios. Ellos estaban aprisionados, presos en Egipto. Moisés fue el instrumento que utilizó Dios para libertarlos y caminar durante 40 años por un desierto hasta que pudieron entrar a la tierra prometida. Tú y yo también caminamos hoy en medio de un desierto, sí, simbólicamente hablando, caminamos un desierto porque vamos rumbo a Canaán, la Canaán del cielo, a la ciudad de oro. Moisés fue el caudillo y el legislador de Israel. Y un legislador es alguien que hace leyes, más bien las leyes las hizo Dios, pero Dios las promulgó a través y las entregó a Israel a través de la persona de Moisés, un personaje bíblico bien importante. Pasados 500 años, y esto es interesante, hermano, porque así nos ayuda a ubicarnos en el tiempo. Parece que todo esto está junto, pero fíjense que estamos hablando de 500 años en 500 años. David, después de Moisés, 500 años, apareció el personaje histórico llamado David. Y digo personaje histórico porque David ha incurrido hasta en el cine secular. David ha incurrido en él.
cine secular, es un personaje conocido, es un personaje histórico, es uno de los reyes de Israel en el tiempo unido, en el tiempo de la monarquía unida, donde estaban unidas todas las 12 tribus de Israel. David es el hombre conforme, o el siervo conforme al corazón de Dios, la combinación de guerrero con poeta, el escritor de la mayoría de los salmos en la Biblia es el rey David. Estamos hablando a grosso modo y estamos hablando a manera de resumen para que se entienda esta línea cronológica del tiempo. Pasados 500 años nos encontramos con Esdras. Esdras es uno de los personajes bíblicos posterior a la cautividad. Los israelitas estuvieron cautivos durante 70 años en las tierras de Babilonia. Este servidor de Dios, Esdras, era un sacerdote y un escriba que enseñaba la ley en los tiempos. Fue uno de los que encabezó los grupos que regresaron de Babilonia a la Tierra Santa, a la tierra de Palestina. Esdras. Pasados 500 años nos encontramos con el Señor, con el dueño de la historia, que es el Señor Jesucristo. Año cero. Todos estos años hacia la izquierda del cero son los años que corresponden antes de Cristo, antes de nuestra era. Cristo, que es el centro de la historia, que es el Señor de la historia, que es el autor de nuestra salvación, el autor de nuestra fe, el autor de nuestra salvación, vivió aproximadamente en el año cero. Cristo. Y a partir de allí hemos fijado esta línea cronológica en años de 50 en 50. En el año 50 después de Cristo aproximadamente vivió el apóstol Pablo, el teólogo de los gentiles. La mayoría de las cartas, de las epístolas, son epístolas paulinas, las cartas a las iglesias. Dios utilizó como instrumento a Pablo. Dios se le reveló de una manera sobrenatural a su siervo Pablo, y él escribió la teología que corresponde a las iglesias hoy en día. También pasados 50 años nos encontramos en el año 100 con el apóstol Juan. Juan es el escritor de numerosas cartas del Evangelio de Juan y del libro de Apocalipsis, que significa revelación. Quiero decir que el primer escritor bíblico, hablamos de 40 escritores, por supuesto que no están todos los escritores bíblicos en esta línea cronológica. Por ejemplo, aquí no está Lucas, que es uno de los escritores. Aquí no está Mateo, el cobrador de impuestos. Aquí no está Amós, el pastor campesino, pastor y campesino. Me faltan algunos escritores bíblicos, porque lo que he querido hacer con esta línea cronológica es ubicarlos en el tiempo. Quiero decir además, Pablo fue uno de los escritores, David fue otro de los escritores como poeta, como rey, Moisés, el primer escritor bíblico. Moisés vivió en el año 1500 aproximadamente. Moisés, el Señor le reveló las cosas que están escritas en los días de Adán. La Biblia, quiero decir, hermano, la Biblia es inspirada por Dios, pero no todo ella, en un sentido técnico, ella es revelada.
Hubo cosas que Dios ha revelado. Una revelación es algo que nosotros no conocemos y Dios tuvo que revelar. Dios tuvo que decir qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Porque obviamente Moisés no vivió en los días de Adán. Moisés no vivió en los días de Adán. Pero Dios tuvo que revelar. Ahora, muchos escritores, como el médico Lucas, tuvieron que investigar, tuvieron que estudiar en crónicas, en diarios, cosas que ocurrieron. No toda la Biblia es revelada técnicamente, aunque ella, en un sentido general, es la intervención de Dios en la vida pecaminosa del hombre, revelándole su voluntad, sus propósitos, sus planes, como dijimos en la clase anterior. Es admirable, la Biblia es única en continuidad, porque a pesar de la diversidad de autores, ella mantiene una unidad en cuanto a ¿cómo decir? Ella mantiene en desarrollo un tema que es el rescate, la redención, el perdón de los pecados de los seres humanos. A pesar de la diversidad, de los distintos temas que los diferentes escritores de la Biblia escribieron, se mantiene ese tema en desarrollo, que es la redención del hombre, efectuada en la persona de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres intervinieron para comprar la redención, el rescate de los seres humanos que miran hacia estas cosas con fe. Pero queremos decir además, la Biblia es única en continuidad porque fue escrita en diferentes lugares. La Biblia, estos escritores que escribieron en ella, lo hicieron algunos desde un monte, de la ladera de un monte, otros escribieron desde palacios, otros escribieron desde los desiertos, otros escribieron desde las prisiones, como el caso de Pablo, y así sucesivamente. Se escribió en diferentes lugares, se escribió en diferentes épocas. Unos escribieron en épocas de paz, como el rey Salomón, otros escribieron en épocas de guerra, como el rey David. Se escribió en 3 continentes, es el libro que se ha escrito en 3 continentes, se escribió en Europa, se escribió en África y se escribió en Asia. También la Biblia es escrita en 3 idiomas originales. El antiguo, ustedes saben que la Biblia se divide en 2 testamentos. El antiguo se escribió en idioma hebreo y arameo. Eran lenguas antiguas muy ricas, y el Nuevo Testamento se escribe en un idioma griego, también un idioma bien rico, bien vasto, mucho más amplio que nuestro idioma español. Si el idioma español es más amplio que el idioma inglés, el idioma griego del Nuevo Testamento es un idioma mucho más amplio que el de nosotros. Por eso, alabado el Señor, Dios escogió ese idioma para escribir el Nuevo Testamento. Es la carta hermosa de Dios para el hombre. Por eso la Biblia es única en continuidad. Por eso es única en continuidad. No hay libro en el mundo con estas características. Por eso demuestra una vez más que la Biblia es un libro único. Es única en continuidad, pero también es única en circulación y traducción. La Biblia se ha traducido
a muchos idiomas, a 450 idiomas se calcula, desde los idiomas originales hasta 450 idiomas actuales. Es el libro de las edades, única en circulación, porque si se ha traducido más, también ha circulado más por diferentes países. La Biblia hoy es más amada, es más leída, es más estudiada por millones de personas. Única en supervivencia también. Única en supervivencia también, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más criticado, es el libro más perseguido. Ella se escribió desde la antigüedad, donde no había papel. Los escritores bíblicos tuvieron que hacerlo sobre pergaminos y ellos tuvieron mucho cuidado en preservar cada página, cada párrafo de las escrituras. Fueron preservados. Los israelitas, que son los depositarios de la revelación de Dios, ellos escribieron el Antiguo, también el Nuevo Testamento. La mayoría son escritores bíblicos de Israel, los apóstoles son hebreos, y ellos preservaron, ellos cuidaron minuciosamente de escribir lo que Dios quería que se escribiera. Aún la traducción que tenemos hoy en día en nuestro medio, la traducción Reina Valera de 1960, es escrita, su fuente principal son manuscritos, copias de idioma, en el idioma original. Podemos decir que nosotros tenemos en la revisión Reina Valera de 1960 la palabra de Dios, aunque haya sido criticada, aunque haya sido acuchillada, aunque haya sido vilipendiada, aunque se haya tratado de ponerla fuera de circulación, prohibirla, de quemarla, de destruirla, ella ha permanecido única en supervivencia, porque es el libro de Dios. Es el libro de Dios. Y quiero decir algo más importante. Si usted va a leer la Biblia, y esto se lo digo a las personas que tienen menos experiencia, léala. Léala empezando por el libro El Evangelio según San Lucas. Los evangelios es la primera lectura que nosotros tenemos que hacer, los evangelios. El Evangelio de Lucas. Luego se puede leer el libro de Hechos de los Apóstoles y posteriormente vamos a leer el libro de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio más profundo y es para la iglesia. Por eso es un evangelio más espiritual. Hasta aquí la intervención nuestra en el día de hoy. Hemos hablado acerca de la unicidad de la Biblia. Ninguna como ella. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que hayas comprendido, que hayas entendido en el día de hoy todo lo que hemos querido decir acerca de la unicidad de la palabra. Esta es la segunda parte de este tema y estamos concluyendo. Dios te bendiga y deseo que te hayas gozado conmigo en el día de hoy.